Pa' triunfar una dupla que no se desvanece jamás. Al lado juntos en el micrófono hablar. La pasión y la alegría siempre nos acompañarán. En esta travesía juntos vamos a triunfar. A triunfar. En el cruce de dos lados nos encontramos. Ajá, caramba, de nuevo programa número 6 de Baldó y Baldó. ¿Qué te parece, papá? Bueno, vamos saliendo y lo bueno es que hay mucha receptividad. Eso es lo que más me ha gustado. Que la Sí. gente, como son temas variados, la gente le está gustando bastante el concepto, ¿ah? Es así. Sí. Bueno, hoy tenemos amigos, a una personalidad de los medios ya de YouTube. Yo digo que ya un youtuber profesional con más de 300 videos publicados, más de 100,000 seguidores en uno de sus canales, y en el otro canal creo que tiene 13,000 seguidores. O sea que ojalá que algún día lleguemos a esos números. Tenemos con nosotros al famoso Jadir, el Doctor Crédito, una marca personal que de verdad que respeto mucho, porque en esta área de negocio el que se hace con credibilidad se mantiene para toda la vida, y creo que Jadir es la persona que representa eso. ¿Cómo estás, Jadir? Muy agradecido, Tony. Muchas gracias por invitarme y caramba, por compartir con dos generaciones de los Baldó. Un tremendo placer haber conocido a tu papá, y nada, vamos a interactuar un ratico, vamos a conversar. Claro que sí, claro que sí. Tenemos un montón de preguntas, Jadir, que mandó algunos de los visitantes, y creo que tú tienes las primeras, ¿no? Sí, me gustaría, como no conozco del tema, yo quisiera que ahondaras un poco en algunos conceptos muy importantes. ¿Qué es el crédito y qué importancia tiene el crédito en el sistema financiero de los Estados Unidos? Ok, vamos para allá. El crédito para mí es el estadio superior del capitalismo. O sea, es cuando ya se deja a finales del siglo XVIII, principios del XIX, ya la gente deja de andar con estas bolsas de monedas y a cambiar, a hacer mucho trueque y cambiar de nuevo monedas por otros productos que necesitamos. Bueno, ya a finales del XIX sobre todo, que es cuando empiezan compañías, por ejemplo, como Wells Fargo. Ya en aquel momento tenía las caravanas estas que atravesaban los Estados Unidos, exacto, de este a oeste, de sur a norte, y entonces ya llevaban dinero, las famosas diligencias que se daban un tremendo gusto en asaltar Billy the Kid y todos los personajes estos que sabemos. Bueno. Jesse James y todo. Bueno, pues sucedió que precisamente había que transportar todo este dinero en papel, impreso en papel, en moneda, todo esto, y por supuesto era muy fácil de asaltar. Entonces, los bancos trataron de inventarse un mecanismo de cómo prestar dinero y que no ocurriera continuamente este riesgo de robo de las transacciones, y se idearon las cartas de crédito, donde las personas firmaban un compromiso, lo que se llama un pagaré, que viene siendo el antecedente del crédito moderno. O sea, yo me comprometo, por ejemplo, a pagarle a Tony Baldo en California en cuanto llegue el envío. Yo me comprometo a pagarle $100 a Tony Baldo, y se lo van a entregar por allá. Entonces, ¿qué sucede? Con ese pagaré que estaba firmado, que tenía una numeración y todo esto,
los carromatos estos se lo llevaban, ¿cómo se llaman? La diligencia. Las diligencias se lo llevaban, aprovechaban, llevaban pasajeros, llevaban carga y también llevaban todos estos pagarés, los llevaban de un destino al otro. Y entonces, por ejemplo, en California había un banco donde Tony Bardo podía cobrarle el pagaré que le daba Jadil Hernández, digamos, en el otro extremo del país. Pero eso seguía siendo, o sea, muy fácil de falsificar. Después vino el tema de los cheques, que es otro estadio ya superior al pagaré, y comienzan a girarse los cheques, que incluso demoraban hasta una semana en poder verificar si había fondos o no. De ahí la película esta Catch Me If You Can de DiCaprio, que aprovechó mucho el sistema en los años 60 y prácticamente vivía como le daba la gana, girando cheques sin fondos. En lo que extremo del país, bueno, ya le había comprado todo lo que le daba la gana, etcétera, etcétera. Bueno, hasta que finalmente dijeron, espérate, aquí tiene que haber otro sistema. ¿Qué pasa? Para eso debió desarrollarse antes el sistema de comunicaciones, el teléfono, el telégrafo, todo esto, para transmitir esa información en tiempo real. Entonces, ¿qué sucede? Ya sobre todo ya los años 40, 50, 60, ya comienzan las primeras tarjetas de crédito, principalmente American Express. Es quien da el primer paso y surge la primera tarjeta de crédito, por supuesto, muy limitada para gente de mucho poder económico, donde depositaban dinero en el banco y tenían un respaldo en una tarjeta. Venía siendo como una tarjeta asegurada. Y poco a poco los bancos descubrieron que eso era tremendo negocio, que la gente comprara crédito porque pagaba crédito. Por lo general, el plástico tiene este incentivo psicológico de que no le duele a la gente en primera instancia. Cuando tú vas a una tienda y ves un televisor de 96 pulgadas, tú dices, espérate, saca tu tarjeta de crédito y dices, yo lo pago poquito a poquito. Tú vas a ver, esto en 4 o 5 meses yo lo pago y listo, y no da. Pero los problemas ocurren. Puedes perder el trabajo, una enfermedad del familiar, etcétera, etcétera. Y cuando te das cuenta, te has pasado 2 o 3 años pagando ese balance y, por supuesto, los intereses se van acumulando y ahí que los bancos tienen grandes ganancias. Claro. Entonces, eso es el crédito, señores. Pero el crédito, ¿en qué consiste desde la época de los pagarés? Precisamente en la credibilidad. O sea, si a la persona que se llamaba, digamos, Jadil Hernández, no tenía una credibilidad, no tenía dinero depositado en una institución bancaria o no tenía tierras, cabezas de ganado, etcétera, etcétera, por supuesto que ningún banco aceptaba cobrar un pagaré que él hiciera para Tony Bardo, ni mucho menos, porque decía, pero este hombre qué respaldo tiene. Entonces, claro, ahí se estableció la palabra crédito. O sea, yo te doy crédito a lo que tú me dices. Yo te creo. Porque detrás de ti hay una credibilidad, como bien decía Tony. Entonces, parte de ahí y comienza a popularizarse, y ya a los años 60, 70, pues los bancos dicen, espérate, vamos a hacerlo un poquito más amplio. Comienza ya no solo a la clase media, sino que a la clase trabajadora, y se dan cuenta de un fenómeno muy importante, que dicen, espérate, esta gente gasta más que los ricos. Los ricos, por lo general, tienen una educación financiera, tienen ciertas fuentes de información, y aunque gastan mucho más dinero, por lo general lo pagan antes que la gente pobre, que casi siempre tienen de un problema a otro. Pues bueno, vamos a multiplicar las tarjetas. Y así se da el tema, sobre todo 70, 80, 90. Bueno, de hecho, yo lo viví en este país en el 2000, donde tú llegabas y viviendo apenas 5 o 6 meses en este país, todos los días el buzón de correo amanecía con 15, 16 ofertas de tarjetas de crédito. Imagínate. Y te daban con una facilidad 5 o 10 mil dólares tremendo. Yo me quedé frío. O sea, de llegar de un país como Cuba, donde todo era no. A mí me gustaría, no. Pero yo quisiera tener un teléfono, no, porque no puedo. No, porque no. A llegar a un país que tú escuchabas por la radio y decía, llame ahora y le llevamos un teléfono gratis a su casa. Yo dije, pero ¿qué es esto? Esto es una maravilla. Yo quiero ese teléfono gratis. Efectivamente, fueron al Efficiency donde yo vivía,
al estudio ahí con mi mamá, que aquello era un bañito, un cuarto y un recibidor ahí. Y fue una señora, me llevó mi teléfono Nokia, muy amable, me dejó, fírmame aquí, tiqui, tiqui, yo con mi teléfono, qué maravilla, hasta que me dio el bill. El bill en aquel momento, en el año 2012, recuerdo que fueron el primero, $130, más nunca se me olvidó, porque aquello te cobraba por minuto. Ajá. Y entonces era extremadamente confuso y truculento y todo esto, hasta que llegó Metro PCI, que realmente nos salvó la vida a todos, que fue lo que puso las tarifas planas aquí en los Estados Unidos. Pero bueno, en conclusión, el crédito se basa, señores, en credibilidad, y para mí, de nuevo, es lo que hace posible que este país haya crecido tanto en tan poco tiempo. O sea, no te encuentras ningún otro país en el mundo que dé tantas facilidades de crédito, porque precisamente la economía de este país se sustenta en el consumo. Si la gente no gasta más y más y más y más, la economía se hunde. Claro. Y que tiene su parte buena y su parte mala, pero bueno, ya lo hablaremos en otro momento. Ok. Correcto. Y una cosa que te iba a preguntar, ¿es diferente el crédito personal y el crédito de empresa o trabajan de la misma manera? Son diferentes. Okay. Porque, por ejemplo, una de las diferencias que tiene es que la forma en que se puede obtener más fácilmente crédito empresarial, crédito comercial, es principalmente cuando tú estableces proveedores, las llamadas net account. ¿Qué son las net account? No son créditos. Es, por ejemplo, cuando tú entras en una tienda online como Quill, o entras en Sam's Club para business, o entras en Amazon Business, y por ejemplo, tú le pones a ellos un encargo de $100 en producto, $300 en producto. No lo tienes que pagar ahí, sino que ellos te mandan el producto con una factura que tú tienes que pagar en los próximos 30 días, en los próximos 60, 90 días, dependiendo la credibilidad. Pero a ellos no les interesa, Tony, el Social Security de Jadín ni nada. No. Ellos simplemente van contra el Tax ID de la empresa y lo revisan en los buros de crédito comerciales. El más importante es Dun & Bradstreet. Y después tienes Equifax, TransUnion, todo esto. Pero bueno, el que más se utiliza y el más antiguo viene del siglo XIX, es el Dun & Bradstreet, que tiene toda la información de todas las empresas. Incluso tú puedes entrar a la página de tu empresa y actualizarla y poner cuál es el ingreso de tu empresa actualmente, cuántos empleados tienes, etcétera, etcétera. Okay. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Por lo general, el crédito comercial se establece a través de cuentas de proveedores, y poco a poco esos proveedores entonces ya te empiezan a ofrecer no solo productos, como diríamos antes, fiados. O sea, yo te doy los productos y tú tienes 30 días para pagarlo, o 60. No. Ahora ya yo te digo, listo, tienes dinero para consumir en mi tienda. Okay. Y después, cuando llevamos 4 o 5 meses de relación comercial, te digo, bueno, ahora no solo te voy a dar dinero para consumir en mi tienda, sino la tarjeta de la tienda. No. Además de eso, te voy a dar una tarjeta American Express que te sirve también para, como negocio, comprar lo que tú quieras. Y tú le pagas a mi financiero. Entonces, así se establece el crédito comercial. Y lo otro es que el crédito comercial, a diferencia del personal, no recarga a la empresa. Por ejemplo, si tú, Tony, compras 3 carros y los estás pagando en simultáneo, los estás pagando al día, pero al mismo tiempo tienes 20 tarjetas de crédito con, digamos, límites de $20,000, $30,000 cada uno, debes un montón y estás pagando todo eso al día, espectacular. Incluso pagándolas completas. Vas a comprarte una propiedad, por ejemplo, y te dicen, espérate, ¿cuál es tu ingreso? No, mi ingreso son $100,000. Sí, pero tú estás pagando $80,000 entre tarjetas y carros y esto. ¿Cómo tú me vas a pagar la casa? Claro. No te alcanza, no califica. Ahora, los créditos comerciales no tienen límites, en el sentido que no solo puedes tener 2 préstamos, puedes tener 250 préstamos. Imagínate que tú pongas un supermercado
y le digas a los suministradores, no, lo siento, yo solamente puedo tener un préstamo. Por eso es que Walmart, por ejemplo, en Omni, el otro y el otro y el otro, y trabajan con productos que por lo general es en consignación o con préstamos, no trabajan con dinero propio. Pero no hay un límite que alguien le diga digamos a la Microsoft, no, espérate, ¿quién es el CEO de ustedes para ver el Social Security, a ver si puede respaldar las compras de ustedes? Okay. O Apple, no, espérate, no pueden tomar más préstamos porque ya se recargó el crédito, no pueden comprar ni un van más, o a Amazon. Espérate, que ustedes tienen muchos van, no pueden, o sea, no tiene el crédito comercial, no tiene límites. Ahora, tiene esa gran ventaja, pero tiene una gran desventaja. A diferencia del personal, el comercial no se puede arreglar. O sea, cuando tú tienes un collection comercial, no puedes disputarlo, cuestionarlo. O sea, no hay una ley de crédito justo para las empresas. O sea, que el que no cumplió en la parte comercial se rayó para toda la vida con Exacto. esa empresa. Exacto. Y entre otras cosas, Tony, nadie hace reparación de crédito comercial, ni tiene mucho sentido hacerlo, porque la mayoría de las empresas que conocemos son pequeñitas y la gente, si tiene algún tropiezo y deja de pagar 4 o 5 cuentas comerciales, dicen, bueno, pues cierro esta y abro otra. O sea, es una criatura que tú puedes asesinar muy fácilmente. Bueno, no vamos a decir como una palabra tan fea. Vamos a decir, bueno, muerte por causas naturales. Sí. No la renové, la sacrifiqué y comienzo de nuevo con otro y tengo una nueva vida. Por supuesto, a esa corporación la pueden demandar, pueden llegar hacia ti y esa es otra cosa. Claro. Mira, pero a mí me gustaría aclarar algo porque estoy un poco confundido. ¿Cómo miden ustedes el crédito en Estados Unidos y qué factores influyen para determinar el puntaje crediticio? Ok, bueno, el crédito, esta fue una de las razones por las que yo escogí, bueno, yo no escogí el sobrenombre del doctor de crédito. A mí me lo escogió un señor con quien me anunciaba, un narrador deportivo, y que me dijo, ¿quieres que te anuncie? Ah, sí. Y de pronto escuchan la radio, y con ustedes voy a ponerlo ahora, Jadir, el doctor de crédito. ¿Qué cosa es esto? ¡Bum! Pero el nombre pegó y la gente empezó a llamarle y a preguntarle y digo, bueno, pues se queda. Igual. A mí nunca me han gustado los sobrenombres, esto del príncipe de la canción y el no sé qué cosa, para nada me han gustado, sin embargo, como que me tocó, ¿no? Bueno, pero ¿cómo sabemos si podemos confiar en una persona o no? Bueno, como les decía, lo relaciono mucho el crédito con la medicina porque ambos temas tienen puntos de mediciones muy comunes. O sea, de la misma forma que para saber si estás saludable, tienes un hueso fracturado o tienes algo muscular, te pueden hacer una radiografía, un CT scan, un MRI. Nosotros tenemos lo que se llama toda persona que es consumidor en los Estados Unidos y tiene un número de seguro social o un IT number, tiene un reporte de crédito. O sea, desde que adquiere su primera tarjeta y hace su primera compra, eso le genera un reporte. Y ese reporte va incrementándose, o sea, va reportando, va informando todo lo que tú haces, tu comportamiento financiero. Porque, ¿qué pasa? Digamos que Tony Bardo va a verme, yo soy un banquero, no tengo idea quién es Tony, y Tony se me presenta y me dice, yo quiero $100,000 para mi empresa, que esto que lo otro. Y yo digo, bueno, Tony me puede caer muy chévere y todo, me encantó, me trajo una botella de vino y todo, pero bueno, déjame verle el historial de crédito porque yo no tengo idea si Tony va a pagar o no. Claro. Entonces, con el número de seguro social, la fecha de nacimiento, el nombre y el apellido, podemos extraer la información crediticia de Tony. Entonces, en un reporte sale desde la primera tarjeta que abrió Tony, todos los pagos que ha hecho, si se ha saltado algún pago, si ha dejado de pagar alguna cuenta. Entonces, eso es lo que se llama el reporte de crédito
y es lo que nos permite medir, a mí no, a los bancos, en este caso, a la financiera, les permite medir en base al pasado, les permite decir, bueno, si esta persona ha tenido un historial de pago, que de hecho es lo más importante en los reportes de crédito, el historial, cómo se han comportado los pagos. Si esta persona lleva 7 años pagando todas sus tarjetas al día, por lo tanto, hay un software, un algoritmo que convierte todo ese historial de pago, la antigüedad de tiempo durante la que tú has pagado, los balances que tú mantienes, etcétera, etcétera, lo convierte en un número y, por ejemplo, lo convierte en 750, 780. Pero eso lo hace más bien para la gente, Tony, del común, o sea, para que la gente diga, tengo 180, estoy muy bien. No necesariamente, es muy engañoso. El algoritmo te genera un número, pero el número es más bien para que la gente que no está familiarizada pueda ver a primera vista si el crédito está bueno o está malo, pero es muy engañoso, te repito. Los banqueros, los prestamistas van de nuevo a los detalles y a decir, pero espérate, Tony tuvo 2 paguitos tarde el año pasado. O sea, yo le pudiera prestar el dinero, pero si le iba a cobrar el 10% de interés, vamos a cobrarle 12 porque tenemos un factor riesgo. Él se atrasó 2 veces el año pasado. O decir, espérate, pero es que el señor Bardot tuvo una línea de crédito que, mira, nunca la pagó. Quiere decir que para nosotros es un riesgo altísimo. Por lo tanto, ya no va a ser el 12 como estaba pensando. Vamos a llevarlo al 25% porque el riesgo para nosotros es tremendo. Claro. Entonces, ahí es que entra a jugar la parte del reporte y entonces ellos, basados en tu historial pasado, pueden un poco predecir cómo tú te vas a comportar en el futuro con su dinero, además. Ok, ¿y qué impacto tiene tener un buen crédito? O sea, ¿dónde yo puedo decir tengo un buen crédito? Eso es por punto. ¿Cuándo es considerado un buen crédito? Y más o menos cuántas personas en los Estados Unidos están en ese rango que tú puedas decir, ah, bueno, mira, este número de personas están en el rango de un buen crédito. Bueno, aquí en los Estados Unidos, según las estadísticas, hay un promedio de un 30% de los consumidores que tienen un historial de crédito que se considera muy bueno. Muy bueno es cuando tienes todas las cuentas al día y todo esto, y por lo general tu puntuación pasa de los 750. Ahí se considera un crédito muy bueno, entre 750 y 850. Ahora, un poquitico más abajo es lo que se llama entre digamos 700 y 750, lo que se considera un crédito bueno. Porque digamos, puede ser que tú siempre hayas pagado, pero tengas un historial que se limita, digamos, a unos 4 o 5 años, entonces no es suficiente tiempo para medir el comportamiento. O de repente, digamos, que hayas tenido 2 paguitos tarde, pero hace 3, 4 años. Aún te siguen afectando, pero mucho menos porque el factor tiempo hace que vayan perdiendo el daño, ¿no?, que te iban haciendo. Y bueno, entonces, como te digo, diariamente van a mi oficina personas que me dicen, yo debo tener el crédito muy bueno porque tengo 700 puntos. Y resulta ser que cuando le reviso, le digo, sí, pero espérate, es que tú estabas en los 800, dejaste de pagar 2 cuentas y se te desplomó el crédito 100 puntos. Imagínate. Y sin embargo, tengo un cliente al lado que tiene 650, pero que tiene crédito espectacular, lo único que le falta es un poquito de antigüedad. Entonces, ¿qué sucede? Los bancos le prestan con más facilidad a la persona que tiene 650 que a la otra persona que tiene 700, pero con manchas. Claro. Entonces, por eso es que la puntuación es un factor confuso para muchos. Sí, correcto. Correcto. Mire, y he oído hablar de crédito revolving, crédito de instalación, crédito de instalación. ¿Qué diferencia hay entre estos? ¿Cuándo se puede usar uno? ¿Cuándo se usa el otro? ¿Me pudieras explicar eso? Sí. Existen 2 tipos de crédito. Existe el crédito que le llaman revolving credit. ¿Qué significa revolving? Que tiene intereses variables y que los pagos mensuales que tienes que hacer en esa deuda
no necesariamente van a ser igual mes tras mes. ¿Por qué? Porque depende del mercado. Ahora, por ejemplo, con esto de que la Reserva Federal ha ido subiendo las tasas de interés, las tarjetas de crédito, por ejemplo, están entre un 25 y un 36%. Incluso personas con un buen crédito pueden obtener ahora una tarjeta de crédito, digamos, al 0% por 12 meses, por un máximo de 21 meses, pero ya a partir de ahí paga fácilmente 15, 20%, incluso con un crédito espectacular. Entonces, eso es revolving. Puede ser, o sea, la tarjeta de crédito, yo le digo a la gente que es el único negocio que tú haces donde el banquero, o sea, la financiera te dice, en el momento que yo quiero, te puedo dar un tiro en la cabeza, dime si tú estás de acuerdo, y tú dices, sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué te está diciendo? Yo te lo estoy dando al 0% hoy, pero mañana yo no te puedo garantizar ningún interés. Yo te cierro la tarjeta cuando me da la gana, te bajo el límite cuando quiera, te subo el interés cuando yo lo estime pertinente, pero nunca te lo voy a bajar. O sea, siempre hacia arriba, nunca hacia abajo. Mientras que los créditos installment es todo lo contrario. ¿Qué son los créditos installment? Bueno, los préstamos personales, préstamos comerciales, cuando compras una casa, un carro, que por lo general, ¿qué sucede? Tiene un interés fijo. O sea, pase lo que pase con el mercado, tú conseguiste, digamos, hace 5 años, conseguiste un carro que estás pagando el 3%. Ahora y por hoy ningún préstamo de auto baja del 10%. A ti no te importa, tú sigues pagando tu 3% de hace 5 años. El mercado no cambia para ti. Y por lo tanto, tu letra, tu mensualidad se mantiene fija y por supuesto puedes pagarlo antes y terminar el préstamo sin penalidad alguna. O sea, la diferencia es esa. En lo revolving, los intereses cambian continuamente en función del mercado y los pagos también. Y en los installments los intereses son fijos y los pagos también. Ok, muchas gracias. ¿Y cuáles serían los pasos que debe seguir una persona para establecer y mantener un buen crédito acá en Estados Unidos? Ok, bueno, lo ideal, Tony, es comenzar poco a poco. Es, en principio, digamos, aplicar para una tarjeta. Yo recomiendo que nunca sea de tienda. Las tarjetas de las tiendas, por lo general, limitan tu poder de compra. Son pequeñas, por lo general van a ser de 300, 500 dólares máximo. Te van a limitar a comprar solo en esa tienda. Y los intereses son altísimos. Lo que pasa es que mucha gente cae en la trampa de que entre en una tienda, principalmente las mujeres, ¿no? Que son más atraídas por las compras y esto, y le dicen, mira, si pides la tarjeta nuestra hoy, tienes un 30% de descuento en toda tu compra, y wow, sí, genial, sí, pero el 30% de descuento es hoy solamente. A partir del mes próximo pagas 30% de interés en esa tarjeta. Imagínate. Y esa es la parte que nunca te dicen. O sea, cuando yo entro con mi esposa a Victoria's Secret, yo le digo, ¿viste qué edificio más bonito? Que no sé qué. Esto no lo pagan los productos de lencería, ni mucho menos, que en la mayoría son chinos y de aquí a allá. No. Esto lo paga el financiamiento, los intereses que son descomunales en Victoria's Secret. Entonces, y entonces a cada rato te manda un cupón y te dicen, ven por aquí que tienes 20 dólares de regalo con la compra de 100. Y las mujeres dicen, o sea, en este caso, las mujeres, por ejemplo, con Victoria, así que, wow, voy para allá porque me está regalando 20 dólares. Sí, pero tienes que gastar 80. Claro. Pero es muy atractivo, o sea, el marketing es muy atractivo. Está bien. Entonces, mira, ese es el problema. Las agencias de informes crediticios, ¿cómo funciona? ¿Cómo afecta la evaluación del crédito para una persona? Pues? Ok, bueno, aquí en los Estados Unidos existen decenas de agencias de crédito, decenas, pero muchas de ellas son especializadas, por ejemplo, en transporte, para el tema de los camioneros, cómo conducen, etcétera, etcétera.
muchas agencias también que se dedican a almacenar la información, por ejemplo, sobre salud para el tema de los seguros, los hospitales, etcétera, etcétera. Ahora, los principales que tienen que ver con el tema de las finanzas son 3. Experian, Equifax y TransUnion. Son los 3 más grandes y más reconocidos. Entonces, los 3 funcionan de forma similar. Son grandes bancos, lo único que en lugar de guardar dinero, de invertir con dinero, ellos lo que hacen es colectar información. ¿Qué le dan la información? Nosotros mismos cuando aplicamos. Usted le pone, don Bardot, le pone que usted gana $300,000 al año y ellos lo reportan y dicen, bueno, si Bardot dice que gana eso, gana eso. Y si me dice que es dueño de Coca-Cola Company, yo pongo que es dueño de Coca-Cola Company. Claro. Y si me dice que vive en Mar el Lago, yo le pongo, o sea, ellos se limitan a reportar lo que tú le informes. Claro. Quiere decir, cuando viene un cliente y me dice, pero ¿cómo saben que yo trabajé en BJ's? Yo digo, porque tú se lo dijiste. Claro. Ellos no son adivinos. Claro. No, pero yo nunca trabajé en este lugar. Bueno, eso fue porque tú lo inventaste o alguien lo inventó por ti. Claro. Y Las personas que llegan a tener aquí ya estamos entrando en la materia que te gusta a ti, Javier. Las personas que llegan a tener un historial de crédito negativo, ¿es posible reparar eso? ¿Y cuál es más o menos el procedimiento que deben hacer? Porque yo te soy sincero, yo he visto gente tratando de hacerlo ellos mismos y eso es más enredado que plato de espagueti. O sea, esto es impresionantemente complicado. Cuéntame, ¿qué deben hacer y a quién recurren normalmente? Bueno, lo que sucede, Tony, en este país es que, número uno, hay una cantidad enorme de consumidores. Estamos hablando de prácticamente 250, 280 millones de consumidores. No te puedo decir 300 y tanto porque los menores de 18 años no tienen historial de crédito. Y por supuesto las personas que no tienen IT number ni nada tampoco. Pero bueno, vamos a hablar en principio de 250 millones de expedientes, de files. ¿Qué sucede? Muchas personas tienen Social Security que son similares, nombres similares, etcétera, etcétera. Entonces, eso lleva a que el 80% de los reportes de crédito en este país tenga errores de diferentes tipos. Te puede salir lo mismo una casa que estás pagando o no, o foreclosure. En California, como me ha pasado a mí, que he tenido clientes que me dicen, pero si yo jamás he vivido en California, ni mucho menos he tenido casa, he vivido rentado toda mi vida. Bueno, pues hay que quitarte la casa en California porque alguien cometió el error y te la adjudicó. No es que te robaron la identidad, ni mucho menos. La mayoría de las veces son errores. Entonces, ¿qué pasa? Como eso hay muchísimos errores que le arruinan la vida a cualquiera porque tú has construido tu crédito toda la vida, los cuidados, has mantenido los pagos. Y si dejas de observarlo, digamos, durante 30, 40 días, de hecho, hay muchos mecanismos gratuitos que te permiten verlo. Puede ser el Experian, por ejemplo, que es muy confiable y te da su reporte semanalmente sin costo alguno. Está Credit Karma, por ejemplo, que para mí no es lo mejor del mundo, tiene muchos problemas de puntuación y todo, pero te muestra por lo menos qué está pasando. De hecho, cuando yo hago un inquiry, por ejemplo, como hoy, que me llegó una aplicación interesante, cuando yo he hecho un inquiry, el primero que me informa es Credit Karma, me dice, hay un cambio en tu crédito, hay un inquiry. Y digo, wow, qué clase de nivel de alerta. Por lo demás, a mí no me parece que vale un centavo, pero bueno, es gratis. Claro. De nuevo, entre comillas, por supuesto, pero bueno, vale la pena. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que hay que tener mucho cuidado con el tema de qué tú vas a disputar y qué no, y cómo lo disputas. Vamos a decir que tú encuentras 2, 3, 4 errores en tu crédito y tú quieres disputarlo. Entras al internet y cualquiera te dice, no, yo te lo hago por $500 o por $300, pero son gente que nadie conoce, que no tiene una reputación ni mucho menos. Cualquiera, como se trata de
de un negocio que no es regulado en la mayoría de los estados de la Unión, cualquiera te pone un kiosquito y te dice, yo reparo crédito y en 3 meses te lo monto en 800 puntos y tranquilo y dame el dinero para acá que yo te lo arreglo. De la misma forma, Tony, que hay ejemplos más graves donde cualquiera te dice, yo hago trámites de inmigración y usted que es argentino, tranquilo, yo le tramito un asilo político que vaya en 2 meses usted es residente. Y resulta ser que no hay asilo ninguno, no hay asilo político ninguno para los argentinos. O le hizo un venezolano, espérate que yo te hago una ley de ajuste que es una maravilla. ¿Qué ley de ajuste? Hazme un TPS, o sea, no sé, hay determinados trámites. Y entonces tanto inmigración como el tema de crédito se presta mucho a las estafas. Hay muchísima gente en eso. Entonces, ¿pero qué sucede, Tony? Que como siempre la experiencia lleva a que cada día tenemos mejores instrumentos y mejores relaciones de network. O sea, esto como cualquier otra profesión hay que estar estudiando y actualizándose constantemente. Yo, por ejemplo, a cada rato veo youtubers o sobre todo en TikTok y esto que te dicen, ¿sabía usted que puede obtener su reporte de crédito cada año completamente gratis a través de la página de Annual Credit Report? Y yo digo, pero ¿y este tipo de dónde salió? Si desde que empezó la pandemia, ya esa página de Annual Credit Report cambiaron el sistema y tú la puedes revisar semanalmente gratis. Porque este hombre te dice que tienes que esperar 1 año. Eso fue antes del 2020. Pero ¿qué pasa? Que no se actualiza, no lee, no. Bueno, claro. Y entonces mucha gente cree que es tan simple como empezar a mandar cartas para los buros diciendo no es mío, no es mío, no es mío, quítamelo. Y eso es fraude federal, una cuenta que es tuya. ¿Cómo tú vas a decir que no es tuyo? Claro. Ahora, lo que tú sí tienes derecho, hay una ley que se llama The Fake Credit Reporting Act, o sea, la ley de crédito justo para los hispanos, que plantea que todo consumidor tiene derecho a impugnar la información que esté en su historial. Por lo tanto, yo puedo ahora mandar 3 o 4 cuentas que están en mal estado, que me están afectando y decirle al buró, mire, vamos a hacer algo, revísame mi reporte, contacta a estos acreedores y si los acreedores no pueden demostrar mi responsabilidad, usted como buró de crédito me tiene que remover esas cuentas. Las cuentas son mías, pero yo no estoy diciendo, no son mías, remuéveme, no. Yo te estoy diciendo, verifica esto con los burós y lo que no pueda ser demostrable lo tienes que remover de acuerdo con la ley de crédito justo. Y entonces los burós hacen el trámite de remover este tipo de deuda, de cuenta, y así tu historial de crédito se va limpiando poco a poco. Que hay quien dice, pero espérate, sí, pero eso me suena a ilegal. No. ¿Por qué razón? Porque entonces, digamos, Tony, que tú vengas y yo sea un abogado defensor y tú vengas y me digas, Jadir, necesito que tú me defiendas porque yo me llevé una luz roja y necesito que me quites el ticket. Bueno, entonces yo no puedo ir a la corte y pelear tu ticket porque tú y yo y todo el mundo sabe que te vas a la luz roja. No. Tú tienes derecho a la defensa. Si no va el policía, si no tiene las pruebas contra ti, esto y lo otro, el juez va a decirle, espérate, aquí no hay prueba. Vamos a quitarle el ticket a Tony. Boom, y te desapareció y te pudiste llevar 10 luz rojas que ninguna te sale en el historial de tránsito. Lo mismo pasa con el historial de crédito. O sea, si no tienes pruebas contra ti, no te pueden penalizar por esto. Muy interesante todo eso que has dicho. Ahora, ¿cómo te interesaste tú en el mundo del crédito y qué hiciste para ir escalando posiciones hasta llegar a convertirte en un experto, pues? Bueno, yo vengo del mundo en realidad del derecho. Yo estudié leyes en mi país, en Cuba, a pesar de ser una dictadura totalitaria. Bueno, que mucha gente dice, pero ¿cómo tú estudiaste derecho en Cuba? Si no hay derecho en Cuba, ni mucho menos. No. Sí lo hay. Y además de esto, mi pasión siempre ha sido luchar contra la dictadura en mi país y qué mejor que conociendo sus propias leyes. O sea, lo hizo José Martí en el siglo XIX, lo han hecho, qué sé yo, un montón de patriotas cubanos que yo admiro muchísimo y yo un poco quise decir, bueno, ¿por qué yo no lo puedo hacer?
Bueno, pues estudié leyes, pero lógicamente pude trabajar muy poco tiempo, me expulsaron, etcétera, etcétera. Estuve en la oposición, vine como refugiado político. Y entonces cuando llego me encuentro que empiezo a buscar un poco como mi camino y me encuentro con que tomo un curso de reparación de crédito y empiezo a hacerlo a las amistades, a los amigos y esto para probar, para ver cómo me funcionaba. Y me doy cuenta que me atrae mucho el tema de la defensa del consumidor. O sea, es una extensión del derecho de lo que yo estudié. Correcto. Y no solo eso, sino que algunas tarjetas, algunas compañías que te dan préstamos cuando el consumidor no les paga, los demanda, los lleva a los tribunales e incluso les puede embargar sus cuentas bancarias y el 25% de su salario. Imagínate. Pero entonces, ¿qué yo hice? Tomé varios cursos de derecho, de protección al consumidor y me encuentro que hay mecanismos como el perdón de pago, por ejemplo, donde tú puedes presentarte en corte con tu cliente y decirle, espérate, es cierto que mi cliente tiene la deuda, pero yo quiero que ustedes hagan la exención porque, mira, mi cliente tiene 2 hijos pequeños, tiene un salario que no llega a los $36,000 anuales, no tiene forma de pagar $5,000 de una sola vez. Pero incluso pagándolo a plazo, habría un perjuicio para mi cliente tremendo. Ustedes pueden considerar hacer una exención en este caso y declarar la deuda como perdida. Y la Corte, por lo general, cuando la persona califica para estas exenciones, hace chum y dicta sentencia, Imagínate. perdonando a la persona y cerrando la deuda y simplemente el acreedor la reporta como pérdida. Bueno, cuando yo conozco todo esto, digo, caramba, esto es mi pasión. O sea, esto es retomar el derecho, ayudar a la gente, pero desde el punto de vista de la finanza. O sea, es una mezcla de derecho con finanzas, con todo esto. Y así es como llego y me voy enamorando, ¿no? del tema. Imagínate. Y una pregunta que te iba a hacer. Escuchamos la parte política. Vi que tienes una página de democracia proactiva. Ujú. Vi en tu página personal que tienes, inclusive trabajaste con los fenomenecos, creo que se llaman, en una Sí. parte de sátira, Haciendo cómics de sátira política y todo esto. de sátira política. ¿Qué te llevó a esa parte? Porque vi que son fotos cuando estabas jovencito, no es que estés ya viejo, pero te ves ahí teenager, ¿ah? Bueno, es que de hecho yo me gradué de Derecho con 20 años. Imagínate. O sea, yo tengo el orgullo y el privilegio de poder decir, a mí los comunistas no me dieron nada. O sea, esto de que no, que te dejaron estudiar gratis y toda esta historia. No. Yo era opositor desde los 12 años, ya tenía acusaciones contra mí, que si quemé un cañaveral, un montón de tonterías ahí. Y por eso cuando pedí a estudiar la carrera de Derecho, aunque tenía buenas notas en aquel momento y todo, me dieron una opción que no tenía nada que ver conmigo. Física, matemática, que soy malísimo para los números. Pero había una opción que podías estudiarlo, que se llamaba curso para trabajadores. Podías estudiar en la universidad y había 4 o 5 carreras. Derecho era uno, historia era otra, psicología. ¿sí? Entonces me matriculé en Derecho y lo único que nos daban acceso era a las pruebas. Cada 3 meses teníamos que rendir una sola prueba por cada asignatura. Y a la prueba podía ir cualquier parte del libro, lo que ellos quisieran. Y entonces nosotros como estudiantes teníamos que comprar los libros, conseguirlos, nos los prestábamos, etcétera, etcétera. Jamás tuve acceso a conferencias, a repasos, nada. Imagínate. Y simplemente lo que me pasaba 16 horas diarias estudiando. Eso sí, no es que yo sea un genio, ni mucho menos. Lo único que tenía cierta voluntad de hacer las cosas. Hice un pacto con mis padres que me dijeron, te apoyamos siempre que tú lo logres hacer, porque la inmensa mayoría de la gente jamás se gradúa de Derecho por dirigido. Pues claro, empezaban, tú sabes, y se complicaba. Claro, bueno, pues claro, totalmente. Yo me gradué con 20 años, te digo, comienzo a trabajar, enseguida tengo problemas y ya te digo, ya a los 21 años
yo empiezo a contactar a los principales opositores del país, que ojo, la oposición en Cuba un poco como que es lo que está pasando ahora en Venezuela. La oposición en Cuba es tolerada, pero ilegal. O sea, permiten que tú existas mientras ellos quieren. Cuando les da la gana, hacen una redada y cargan con todo el mundo. Cuando ellos advierten que hay cierto peligro, como ahora pasa con la ley del antifascismo y todas las locuras estas que se está planteando los maduristas chavistas, bueno, ahí hay infinidad. La ley Mordaza, o sea, hay infinidad de leyes que cualquiera te la pueden aplicar cuando les dé la gana. Y bueno, yo por supuesto entonces me uní a la corriente agramontista de abogados independientes y empecé a hacer periodismo independiente muchísimo. O sea que, ¿qué es periodismo independiente, Don? Imagínate que se trata de, en aquel momento, estamos hablando en los 90 y pico, nos llamaban desde Miami, grupos de exiliados que habían constituido agencias de prensa aquí, nos llamaban desde aquí hacia Cuba, nosotros tomábamos la llamada, leíamos las denuncias por teléfono, aquí las transcribían, o sea, grababan la denuncia y después la transcribían y eso lo convertían en revistas, en publicaciones o las pasaban a Radio Martí, a otras emisoras aquí que actuaban con un boomerang, ¿no? Nosotros no tenemos prensa independiente en Cuba, por lo tanto, reportábamos para Miami y de aquí entonces salían las noticias en la voz de nosotros mismos muchas veces. Y yo decía, por ejemplo, reportó desde La Habana Javier Hernández para Habana Press, que se llamaba la agencia, con nombre y apellido y todo. Bueno, en eso es que me encuentro con Coqui, que es un dibujante tremendo de mi pueblo, de Winnie, y el hombre hace tremendas caricaturas y todo esto. Y le digo, chico, ¿por qué no empezamos a ilustrar las noticias, las denuncias que yo hago y tú me haces unas caricaturas y vamos a hacer sátira política, como la revista Zig Zag y todo esto que había a principios de la revolución y fue prohibida de inmediato? Imagínate. Y a Coqui le encantó la idea. Entonces, ¿qué pasaba? Yo dictaba las noticias, las denuncias y todo esto y pasábamos los dibujos de Coqui por fax. En aquel momento eran los fax técnicos estos. Los pasábamos por fax, los recibían aquí en Miami y eso era lo que salía en las publicaciones y los colgaban en las páginas web y todo esto. Sí, sí. Wow. Y claro, por cualquier dibujito de eso que tuve de Fidel Castro, porque de hecho yo tuve un compañero, un colega periodista independiente y el hombre cumplió 6 años de prisión porque en Cuba había un delito, bueno, existe todavía, que se llama desacato, pero desacato grave. Por decirle dictador a Fidel Castro cumplió 3 años y por decirle corrupto a Carlos Laje, que en aquel momento era como el primer ministro, cumplió 3 años más, o sea, 6 años. Imagínate nosotros que sacábamos un cómic, una tira que se llamaba El Reyesito Dictador, con Fidel con una corona y toda esta historia, burlándonos de todo aquello, ¿no? Pero, y con nuestro nombre y apellido. Fíjate que ahí no hay seudónimo de ningún tipo, pero nada, no es que uno fuera más valiente ni mucho menos, sino que la edad, el compromiso, o sea, que yo sentía que tenía que hacer algo en ese momento. Nadie lo hice. Con suerte. Sí, de hecho corrí con suerte porque yo logré salir, bueno, me dieron la visa como por allá, por el 2001, la policía política me dijo, bueno, pues no te vas a ir hasta que no dejes de hacer periodismo, hasta que dejes de conspirar contra nosotros. Y yo les dije, bueno, yo sé que si me dejo apabullar por ustedes ahora, no voy a ser persona más nunca. O sea que yo simplemente voy a seguir trabajando como siempre, denunciando como siempre, hasta que ustedes se cansen de mí, o me quedo aquí si yo nací aquí. En definitiva, yo tengo tiempo para esperar y ver la muerte de Fidel, de Raúl y de todos ustedes, tranquilo. Con la pasión esta, ¿no? Que te dan los 21, 22 añitos, ¿no? Hoy por hoy, con 48 años, me lo hubieras dicho con una niña y hubiera dicho, bueno, espérate, ya, tú sabes. Pero por eso es que los jóvenes son la gente que va a la guerra, que está dispuesta a dar la vida por su país y todo esto, o sea, principalmente. Ya la gente cuarentona, con compromiso, como que no nos metemos en estos temas, ¿no? Pero no obstante, yo no he dejado, y tú lo ves en las páginas de internet y todo, siempre de conspirar
conspirar, como dicen ellos, o sea, actuar, denunciar, pero siempre de forma pacífica, denunciando, etcétera, etcétera, todo lo que está pasando. Por lo tanto, bueno, de hecho, entras en mi página de Facebook, en Twitter y ves que dice algo así como asesor financiero por profesión y anticomunista por convicción. O sea, más que todo, yo soy anticomunista. O sea, para mí, bueno, ya mi esposa perdió sus esperanzas conmigo. Ella me dice, para ti es una religión, le digo, exacto. Es la única que tengo. Así es, que bueno, yo me salté un montón de preguntas, sí, porque él prácticamente ha respondido casi claro, toda la personalidad. Entonces, si claro, puede... ¿qué papel tú crees ahí que juega la educación financiera en la misión de poder empoderar a las personas para que tomen decisiones adecuadas, acertadas en el área financiera, pues? Sí, mire, yo creo que algo que afecta muchísimo, sobre todo a la población hispana, que pronto vamos a ser la minoría más numerosa, es precisamente la falta de educación financiera. De hecho, por eso es que nuestra compañía matriz se llama Hispanic Factor, o sea, el factor hispano, pero no es esto de, los hispanos son... No, no, no. El tema es cómo ayudar a que los hispanos sean un factor decisivo en temas económicos, financieros, en política dentro de los Estados Unidos, más allá de consignas o de partidos políticos, todo este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo se logra esto? Precisamente como usted lo decía, con educación financiera, que hoy por hoy ni siquiera consiste en tomar clases o en leer unos libros que le decíamos en Cuba, los mataburros, porque eran unos libros de 500 páginas, Tony, que uno le decía, uno con el libraco ese le da en la cabeza un burro y lo mata, ¿no? Por eso que le dicen un mataburro. Y para la gente bruta que le decía, mira, cuando tú agarres el diccionario tú te lo aprendes y pasas a ser súper culto. O sea, que ya el burro se acabó. Comienzas a ser un tipo súper ilustrado. Ese es otro de las causas del nombre, ¿no? Bueno, no hay que leer esos mataburros ni nada. Hoy tienes un instrumento como YouTube, señores. Tienes Vimeo, o sea, tienes infinidad que incluso los videos educacionales te lo tratan de hacer de la forma más divertida posible. Por ejemplo, tú te encuentras cómo aprender de tu crédito en 5 minutos. ¿Cuáles son las mejores 3 tarjetas en este momento? ¿Cuáles son las peores 3 que no debes tener? Y así, o sea, cosas muy, muy rápidas que te toman segundos de tu vida y que te pueden ayudar muchísimo. A propósito, aquí en el chat, por ejemplo, está preguntando una persona que se llama Emiro Castro, que nos dice, una consulta, ¿qué deudas son las que tiene el ciudadano común en Estados Unidos? ¿Por qué la gente se deja montar deudas? Bueno, lo que sucede es que las deudas son las que se van acumulando día a día principalmente por las compras impulsivas. O sea, esa fue una etapa que yo también pasé, señores. Venía de un país donde no había nada, las tiendas vacías o con unas cosas horribles de la Unión Soviética, de los lugares más recónditos que culturalmente no tenían que ver conmigo. Me acuerdo un día que yo le compré a mi mamá que lo único que pude conseguir fue unas matriuscas, 5 matriuscas. Y yo decía, ¿y qué iba a hacer mi mamá con 5 matriuscas de madera? ¿Para qué caramba quiere esto? Pero era lo único que pude conseguir y le regalé su matriusca. Y bueno, fíjate que hoy por hoy, la última vez que fui a Europa, que fui a Alemania, me conseguí unos matriuscas incluso para traérselas, ¿no? Como un recuerdo, como una cosa de lo que le regalé hace tanto tiempo por Cuba. Pero bueno, eran cosas así. Entonces, ¿qué pasa? Aquí llega y como te decía sobre el teléfono, entras a una tienda y te dicen, mira, compra. No, pero no te doy dinero. Tranquilo, te damos 0% de financiamiento. Es muy fácil. Tú lo vas pagando poco a poco. Y lo otro es, Tony, que los comerciales te venden el tema de tú te mereces. No sé si lo has visto tanto que te dicen, sí. Tú te mereces un Lexus. Tú te mereces un yate. Y yo digo, pero espérate. ¿Y por qué yo me lo merezco si yo no tengo ingresos suficientes para pagarlo? O sea, yo me merezco lo que puedo afrontar. Porque si fuera por lo que uno se merece, yo digo, bueno, espérate, yo quisiera tener, no sé, un crucero como los de Carnival para andar el mundo entero toda la vida.
Ajá. pero económicamente no puedo, tengo que trabajar. Entonces, bueno, voy a aterrizar y voy a decir, bueno, ¿qué yo me puedo pagar? Digamos, un fin de semana en Carnival, otro en no sé qué, y así voy poco a poco cumpliendo los sueños, pero en la medida de lo posible. Y aquí, Tony, lo que sucede es eso, que mucha gente dice, espérate, vámonos para Punta Cana, pero ¿cuánto? No, una semana entera. Bueno, ¿y con qué tú cuentas? No, no, tranquilo, yo dejo el trabajo y cuando regrese busco algo. Entonces, ahí se va complicando. Claro. Además de por supuesto, las enfermedades, los imprevistos, un accidente que puede ocurrir. Lo otro, señores, que pasa continuamente para los que vivimos en ciudades, por ejemplo, del sur de la Florida, es que se está encareciendo mucho, por ejemplo, los taxes sobre la propiedad, los que tenemos casa, de pronto te duplican los taxes, los seguros de los carros, o sea, cosas que de pronto te dice, espérate, que a partir de ahora son $300 mensuales. Te dice, pero si yo pagaba 150, bueno, eso es lo que hay. Ujú. O pagas o no manejas. Y tú dices, pero espérate, yo tengo que ir a trabajar. No, esto es lo que hay. Y simplemente no hay opción. Sí. Entonces, cuando te encarecen el día a día, la gente dice, espérate, déjame coger la tarjetita esta para comprar la gasolina, para comprar las cosas en el supermercado, que la pago poco a poco. Bueno, cuando te das cuenta que llega el este mes, te dicen $5,000 este mes, tú dices, ¿qué? Bueno, Bueno, porque tengo un amigo que se montó en $40,000 y no se dio cuenta. Ujú. Y ahorita anda viendo como la rana de Chapelo. Exacto. No soy yo, señores, tranquilo que mi deuda no pasa de $3,000, así que voy bien. Pero pasa continuamente. O sea, Sí, y los impresionante. bancos cuentan con eso y de nuevo el sistema necesita de esto. Correcto. Necesita que se mueva. Inclusive uno necesita también, porque cuando yo vaya a comprar una casa, si yo no he demostrado que me he endeudado y que lo he pagado, me dicen, no, yo no puedo arriesgarme contigo, pues no tienes cómo demostrarme que lo puedes pagar. O sea que eventualmente sí hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con educación, como dices tú. Y son golpes, Tony, que te da la vida. Por ejemplo, mira, yo tenía hace varios años cuando empezó Amazon, por ejemplo, me aficioné a comprar en Amazon y me dieron crédito. Y yo decía, uff, espérate. Y mira esto que barato, y esto que barato, y esto que barato. Y cuando me di cuenta, debía $7,000 en la tarjeta de Amazon, un 20 y no sé cuánto por ciento. Y yo, espérate, pero esto qué fue. Y simplemente logré pagarlo. Y ahora lo que digo, espérate, esto yo lo necesito o lo quiero. ¿Qué hago? Dejo el artículo. Fíjate lo que me ha funcionado. Compro el artículo y lo pongo en la cajita de compra, pero no lo pago. Lo dejo y digo, ok, mañana cuando me refresque voy a volverlo a ver si realmente lo compro o no. Y cuando lo veo al día siguiente digo, bueno, espérate, a mí no me hacía tanta falta, ni mucho menos. Voy a quitarlo, boom, y lo quité. Así he aplicado, fíjate, estamos aplicando el mismo. ¿Qué aspectos y valores considera fundamentales para la marca el Doctor Crédito y cómo lo incorporas en tu trabajo diario, Adira? Precisamente, credibilidad y experiencia. Okay. De hecho, yo incorporo 3 palabras: credibilidad, experiencia y garantía. No hay algo que tranquilice más a cualquier consumidor que tú le des una garantía. O sea, ¿por qué? Y lo veo continuamente en los contratos legales. ¿Por qué tú vas a hacer un contrato conmigo, Tony, y me vas a decir, mira, yo te voy a diseñar la página, esto, lo otro, pero mira, lo que tú me pagas ahora no te lo voy a devolver jamás, pase lo que pase? Y yo te digo, ven acá, Tony, y si pasan 6 meses y tú no me has podido hacer la página, no me puedes dar un crédito. No, porque yo te puse no refundable. Yo no te devuelvo nada. Entonces, la mayoría de los contratos aquí son así. Mira, yo te voy a restaurar el crédito, pero lo que tú me pagues no refundable. No. Yo desde que comencé en la primera página de mi contrato, creo que es el segundo acápite, dice, si el cliente no ve resultado en los primeros 90 días, tiene derecho a retirar su pago de depósito. Porque además de esto, yo no le cobro a la gente de una sola vez, yo le voy cobrando en plazos, claro, según van viendo los cambios en su crédito. No hay cambio, no me pague. Vamos a seguir trabajando. No, que yo quiero el dinero para atrás, porque mira, pasado 90 días no hay nada. Bueno, agarra tu dinero. Créeme que lo menos es que yo voy a sacrificar mi prestigio, mucho menos por $200, $300. Yo te lo devuelvo de maravilla y quedamos tan bien como antes. Claro.
Mira, Jairi, ¿cómo utilizas tú tu plataforma, tu blog, la, las redes sociales? Te decía la plataforma en línea, ¿cómo los utilizas para educar, para orientar a todos esos clientes y potenciales clientes en el área Ok. del Ujú. crédito? Bueno, tenemos un canal que para mí es el taller principal, lo que más le gusta a la gente, que es un canal que se llama en YouTube, que se llama así, Jadir, el doctor del crédito. Yo soy de la vieja escuela, entonces a mí todavía me gusta YouTube y Facebook. Yo todavía no me adapto a que la red preferida es Instagram. A mí me parece pesado, como que poner fotos y yo digo, bueno, pero ¿y qué pasa? ¿Dónde está el relato? ¿Dónde está la historia? Lo que pasa es que a mí me gusta leer. Yo prefiero un relato e imaginarme las cosas a que me muestren una foto, porque ya lo vi, bueno, ¿y qué? Bueno, entonces usamos mucho la plataforma de YouTube, donde hacemos videos muy cortos, explicando diferentes temas que se van dando en el día a día, dando noticias financieras, pasó esto, pasó aquello, usa estas tarjetas, estas nuevas, esto, lo otro, todo, dando recomendaciones, pero sobre todo breve y lo más didáctico posible con animaciones y todo eso. Y entonces, para las otras plataformas, hacemos contenido ya adaptado a esa plataforma. Por ejemplo, shorts que se usan en YouTube, en Facebook se convierten en Reels, que la gente lo ve más que si publicas un post, por ejemplo. Ya son determinadas tácticas que de hecho, lo primero que yo he hecho, Tony, es delegar en la gente que sabe. Por ejemplo, ¿quién me lleva las páginas web mías? Tú. ¿Quién me las actualiza? Tú. ¿Quién me lleva? Bueno, tengo una persona que me edita los videos, me los publica en los horarios determinados, me los pone en todas las plataformas, los adapta, etcétera, etcétera. Yo realmente no tengo idea. Yo sé, por ejemplo, que hoy a las 8 de la noche sale el conteo final que grabamos ayer. Lo sé, pero si me dice, ¿cómo se hace una miniatura? No lo sé, ni me interesa. ¿Por qué razón? Yo creo que zapatero a sus zapatos. Como yo le digo a nuestros clientes, porque a veces llega gente que me dice, pero ven aquí, ¿por qué yo te voy a pagar $300 por arreglarme el crédito si yo lo puedo hacer? Yo le digo, bueno, muy fácil, porque mira, yo podría pintar mi casa, pero me queda hecho un desastre y me meto 5 o 6 días pintándola, eh, en la cual yo puedo ganar miles de dólares y dejé de ganarlo por dejarle pagar a lo mejor $1000 a un pintor. Correcto. Yo puedo arreglar el techo de mi casa, pero me caigo y me hago un desastre. O me quedo una chapucería también con más liqueo que los que tenía antes. Para eso hay un techero. Correcto. Yo puedo hacer el jardín de mi casa y ahorrarme los $40 que le pago a jardinero. Pero es que en lo que hago es jardín, no, nunca me va a quedar como un jardinero profesional. Así O es. sea, ¿por qué yo voy a suplantarlo? Yo creo que cada quien que está especializado debe tener su trabajo, todos debemos comer y simplemente en lo que yo les pago a jardinero, que está, no sé, 30 minutos, 40 minutos chapeando, esto, todo queda espectacular, yo puedo grabar un programa, promocionar mi negocio, atender a un cliente, o sea, y ganar suficiente para pagarle a ese jardinero. Sí, yo siempre le he dicho a la gente que tú te tienes que sacar las cuentas de si tu hora hombre, el costo tuyo va a ser más alto y tú vas a dejar de producir más dinero de lo que te cuesta un servicio o un producto, es mejor que compres y pagues el servicio porque realmente estás dejando de producir por el otro lado por ahorrarte un dinero. Yo tengo un cliente que le gustaba a él hacer su propia página y todo, y después de que la volvía un desastre me llamaba. Ese hombre facturaba una fortuna en seguridad, pero él perdía al día más o menos 4 horas de su día tratando de hacer mercadeo. No hacía ninguno. Imagínate tú. Y después a la media hora, la última media hora de esas 4 horas y media, me llamaba y me decía, Tony, estuve tratando de hacer esto y esto durante las últimas 4 horas.
tú me puedes hacer esto, y yo se lo hacía en media hora, y él me decía, Claro, tú eres experto en eso. Entonces, claro. yo siempre digo, mira, si vas a arreglar el crédito, tienes que llamar al doctor de crédito, porque realmente vas a estar pasando trabajo sin ninguna necesidad. Por eso es que te mando siempre la gente por allá para que... Sí, y agradecido. Y súper importante es lo que tú dices, la parte de la confianza y la credibilidad, porque yo siempre le digo a la gente, en este negocio del arreglo del crédito hay mucho charlatán. Y cuando yo conocí a Jadir hace muchísimos años, yo me he dado cuenta, y tú lo ves por las redes sociales, de que no hay comentarios negativos. Entonces, cuando una persona cuida su reputación, es como, por ejemplo, tú entras a buscar algo de SEO Webmaster y de SEO Web Design. Nosotros tenemos un rate de entrega de website de 99.99%. Bueno, yo te he hecho 5 websites y sí, claro, ahí están todos, y es justamente porque uno cuida la reputación. Entonces, cuando vayan a utilizar a alguien, traten de cuidarse de que sea gente que realmente les vaya a cuidar el activo que ustedes tienen, que es su crédito, porque como ustedes saben, lo dijo Adil, el crédito es el crédito que te está dando la persona de que cree en ti. Creo que las últimas palabras que tienes por ahí, o una última pregunta. Sí, bueno, finalmente quisiéramos saber cuál es tu visión para el futuro de tu empresa y marca en términos de su impacto en la educación financiera. Bueno, hemos seguido creciendo y hemos seguido llevando mucha información, no solo por los canales de YouTube, incluso por fuentes convencionales. Por ejemplo, tenemos un acuerdo con el Federal Trade Commission, que es una cosa que de nuevo no implica para nada que yo trabaje con ellos, ni mucho menos. Esto es ilegal decir, no, yo trabajo con... No, yo no trabajo, yo simplemente hice un contacto con un representante y les ven acá, ustedes me pudieran enviar folletos, libros y esto para regalárselo a mis clientes, para cualquiera que quiera acercarse y mostrarle cómo se compra un carro, cómo evitar estafas. Sí, por supuesto, te los mandamos para allá. Y cada vez que necesito material impreso, se los pido y me lo mandan por toneladas si yo quisiera. Lo que sucede es que número uno, no me alcanza la oficina para guardarlo, y número dos, tampoco hay la demanda que uno esperaría como lógica, ¿no? Uno dice, caramba, no. Uno le da un cartapazo así con un montón de material a la gente y la gente coge, lo pone a un lado y dice, sí, ok. La mayoría de las veces se lo olvida, se va y me lo deja ahí, como diciendo, ¿qué es ese montón de libros y folletos? Que se lo lea que para eso yo le estoy pagando. Pero señores, el fallo es ese, porque el crédito es de ellos. Y lo otro, Tony, tú puedes vivir perfectamente en este país, incluso a base de crédito, vivir y hacerte multimillonario usando el dinero de los bancos y dale, y con ese pagas el otro y el otro y el otro y el otro. O sea, las grandes figuras de este país, los multimillonarios, prácticamente no usan dinero propio, usan dinero prestado para hacer negocios, generar dinero y pagar los préstamos, así, O sea, esa mentalidad que trae algunos hispanos que te dicen, no, yo solo cash, yo nada más que uso efectivo. Y yo le digo, ven acá, y en serio tú te quieres comprar una casa aquí en Miami que vale $600,000. No, pero tranquilo, que yo los lucho, yo los tengo y los consigo. Bueno, ok, digamos que tú los consigas. ¿Para qué tú vas a pagar un mortgage, que es el préstamo de más bajo interés del mundo, si con ese dinero puedes hacer infinidad de negocios? Puedes comprar 10 casas, poner 9 a hacer Airbnb y que te paguen renta por el resto de tu vida. Es así. Porque ¿para qué tú vas a comprar una sola casa pagando la casa? No, porque me ahorro el pago de 30 años y pagar la casa 3 veces. Bueno, fácil. Ponle un poquito más de dinerito, págale en 7, 8 años, pero no le metas $600,000 una sola vez, aunque lo tenga, porque es una locura. Claro. Jadir, cuéntanos cómo se contactan contigo. Danos tus coordenadas, como dicen en los programas. Bueno, tenemos el teléfono de la oficina, que de hecho es el mecanismo que yo prefiero, que es el 786-356-7095.
es un teléfono fijo, e igual nos pueden escribir por cualquiera de nuestras redes, Jadir, el Doctor Crédito, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en cualquiera de las redes. Pueden escribir debajo de cualquier video un comentario. Dime, Jadir, ¿cómo te contacto? Mi teléfono está, llámame, no sé qué, y lo vaya, si no soy yo directamente, alguien de la oficina los va a llamar y le va a coordinar una cita conmigo. O sea, localizarme es facilísimo, señores. Estamos en todas las redes y en todas partes. Ok, buenísimo. Y creo que ahora tienen la nueva página que estamos estrenando, jadirhernandez.com, ¿verdad? Sí, un poquito para englobar todo lo que se está haciendo. No, hay nuevos negocios que se van sumando. Claro. Esto, Tony, de no pongo los huevos en una sola canasta, a todo el mundo le encanta decirlo, pero muy poca gente lo practica. Correcto. Y entonces yo, por ejemplo, estaba por la mañana abriendo la cuenta bancaria con un gran amigo que estamos criando pájaros, cotorras, esto, lo otro, y tú dices, bueno, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, porque eso es otra fuente de ingreso. Ajá. Y recién estaba hablando con una amiga que pusimos un negocio de renta de sillas y mesas y todo esto para fiestas por allá por Lauderdale, y uno dice, bueno, ¿y por qué tú te dedicas? Bueno, porque es otra fuertendo de ingresos. Claro, bueno, tú eres criador de canario profesional. Claro. ¿Oh, sí? Caramba. Tengo mi amigo Amaury, que es fanático de los canarios. Tiene un garaje lleno de ellos y de todas las variedades. Y cuando me dice, tengo un canario rojo precioso, pero los canarios no son amarillos. Me dice, no. No, con el cardenalito. Claro. Eso era antes. Sí. No, y él estuvo criando muchos años. Oh, sí. Canarios y todo, sí, le sacó bastante cría. Sí. Oh, caramba. Bueno, ya te digo. Otro programa para un día, para que invitemos a Mauro. No, agradecido. Sí, pero hablar de los canarios. No, caramba, y el hombre lleva un montón de años igual criando y vendiendo y ha desarrollado un negocio tremendo. Lo que hicimos fue unirnos, tú sabes, yo poner un poquito de capital y él ayudarme con su experiencia, porque yo no sé nada de pájaros, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros escuchas. Muchas gracias a Sanaya Valdés, que estuvo por ahí, Emiro Castro, Mario Espósito, que nos visitaron el día de hoy. Tenemos ahí varios que estuvieron en vivo. ¿Qué palabras tienes por ahí? Bueno, que ha sido una experiencia fenomenal, porque yo que no sabía nada del crédito en Estados Unidos, y entonces he ido poco a poco aprendiendo, y ya creo que me voy a soltar. Cuando tenga la residencia ya pediré mi primera tarjeta de crédito. Créeme que realmente nunca es tarde para aprender, mi amigo. Mi papá, que cumplió los 80 años, sigue trabajando conmigo de forma remota, trabaja con su iPad, que es una maravilla, que le encanta usarlo, la computadora, todo, o sea, se ha familiarizado con eso, que lo disfruta muchísimo. Ya le digo. Saludos a Oscar también, que está por ahí viéndonos. Oscar Amun, acá de los estudios de grabación. Muchísimas gracias, Jadir. De verdad, espero tenerte pronto de vuelta con otra edición que cuadremos sobre este tema. ¿Ok? Fue un verdadero placer, hermano, de verdad compartir contigo y con tu papá. Y nada, ahora seguimos, que resulta ser que le doy una noticia en primicia. Se cayó el helicóptero de Raúl Castro, pero para mala suerte muchos cubanos no lleva a Raúl Castro. Así que bueno. Pero bueno, hay que reportarlo, porque ahora las redes están preguntando, bueno, ¿y quién iba? ¿Y qué pasó? El tema es que no quedó nada, entonces voy a hacer un programita bien pequeñito sobre eso y nada. Qué bueno. Aquí en la lucha siempre. Bueno, cuídense mucho, de verdad un gran placer haberlos conocido y compartir con los vatos. Cuídense. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. A ustedes. Hasta luego.